La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Mateo. Mateo capítulo 2, en esta ocasión vamos a estudiar el tema condiciones para acercarse a Jesús. Este relato de Mateo presenta unos extraños visitantes, quizás hasta misteriosos. Buscaban a Jesús, ellos jamás lo habían visto, no sabían de él. Algunos señalan que existen alrededor de 2.000 millones de personas que no conocen a Jesucristo en la actualidad. Ni siquiera han oído el nombre de Jesús. No lo leen sus libros de historias porque no saben leer. Productos como la Pepsi-Cola, la Coca-Cola son mucho más conocidos que el nombre de Jesús en muchas culturas. Estos personajes que vamos a estudiar en esta mañana no sabían de Jesús, pero lo buscaban. En la historia lo vamos a encontrar así, en la historia, en el relato bíblico de Mateo capítulo 2. Aquí existe un misterio. No se saben quiénes eran estas personas. Se ha especulado muchísimo sobre ellos. Algunos dicen que eran reyes, que representan a las razas amarillas, negra, blanca, aunque bíblicamente es una raza, la raza humana. No se sabe nada más que lo que se registró el evangelista Mateo, revelado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué nos quiso mostrar el Señor a través de este relato? Vamos a sacar algunas lecciones espirituales a la luz de este tema, condiciones para acercarse a Jesús. La primera condición es que se requiere ser guiado por Dios mismo. Para que usted se pueda acercar a Jesucristo, es necesario que Dios mismo le guíe a usted a ese encuentro con Jesucristo. La Biblia enseña que no hay ser humano que busque a Dios. Romanos 3:11, parte B. Un teólogo en una ocasión dijo: no buscamos a Dios, sino los beneficios de Dios. Jesús mismo se lo dijo a las multitudes que lo seguían, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 6. Jesús no era un populista. Él le dijo a las personas que lo seguían que lo hacían por la comida que le daba o por los beneficios que les daba. Es importante de acá tomar este punto, esta lección, para que cuando invitemos a alguien, de pronto a nuestras células, a nuestros estudios bíblicos, a esas personas no lo invitemos en base a algún beneficio, como por ejemplo, puedes recibir una sanidad. Estas campañas de sanidad no son estrictamente el sentido bíblico, sino invitarles a que vamos a estudiar la Biblia y que pueden tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, tienen la oportunidad de arrepentimientos, de ser confrontados con sus pecados. Tal vez no les digamos esto, pero sí los invitemos a un estudio bíblico. Y esa sea la principal motivación. Jesús dijo en una ocasión que nadie viene a Él si el Padre no lo trae. Yo le voy a invitar, pues, por un momento, revisar el Evangelio de Juan,
capítulo 6 y leemos estas palabras en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 44 dijo así nuestro Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es necesario, es una condición espiritual que para acercarse al Señor Jesucristo, Dios mismo comience a operar en el corazón de nosotros los pecadores para atraernos a Él. Estoy seguro que esto sucedió en los personajes que encontramos en el relato bíblico. Lo invito a que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y allí continúa el relato bíblico. Nos habla de estos personajes que venían a Jerusalén con el propósito de buscar a Jesucristo. Estoy seguro que estas personas eran sensibles a la voz de Dios. Escucharon cualquier insinuación de Dios. Muy interesante. No tenían Biblia. No tenían las Escrituras. Con lo que tenían escuchaban a Dios. Eran científicos. Estudiaban los astros y desde allí escucharon la voz de Dios. Los versículos 1 y 2 que leímos nos lo señalan. Ellos dicen que vieron la estrella de Jesucristo desde el oriente, y desde allí comenzaron pues a seguirle. ¿Cómo supieron que el Mesías había nacido? Indudablemente por una estrella, ellos lo dicen allí. La misma creación, por la misma creación, estaban escuchando la voz de Dios. En teología conocemos algo que se conoce como revelación general. Dios habla a través de la revelación bíblica, se conoce como revelación especial, pero también a través de la revelación general, que es lo que nos rodea. En este caso, la creación. Vea usted lo que dice Salmos 19, versículos 1 y 2, acerca de la revelación general, conocido así en teología. Dice así la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuentan. Los cielos es como que hablan acerca de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara. Observen los verbos: cuenta, anuncia, declara. La creación misma tiene un lenguaje de Dios. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La misma Biblia, revelación especial, declara que hay una revelación general. Y de esa manera Dios le habló a estas personas, a estos magos, a estos sabios. Romanos capítulo 1, ahora en el Nuevo Testamento, encontramos esta misma idea de la revelación general. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Creación de Dios. De modo
que no tienen excusa. Si usted no tiene Biblia, solamente Dios va a usar la creación para hablarte y también como un argumento para juzgarte. De allí que nadie tiene excusa. Hay algo que se conoce en física como la causa y el efecto. Por ejemplo, ¿quién hizo este mueble? Aquí hay un mueble, una creación. Detrás de él hay un autor. Eso también nos dice la creación misma del universo. Detrás de él hay un autor, que no es una explosión, por cierto. Regresamos a la idea de Mateo 2. Estos personajes, los magos, fueron guiados por Dios desde su misma ciencia. Eran estudiosos de los astros. Y Dios les habló a través de lo mismo que ellos tenían. Hoy Dios nos habla por las Escrituras. La revelación especial. Dice la misma Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso tenemos un desafío nosotros, la iglesia. Usted también como iglesia tiene un desafío de predicar la palabra de Dios. No tus propias ideas, sino la palabra de Dios. Esforzarnos en hacer misiones. Alcanzar aquellos lugares que no están siendo alcanzados con la predicación del Evangelio. Y el otro desafío que tenemos es ser fieles a la palabra de Dios. Fidelidad en el mensaje que Dios nos ha entregado. No predicar nuestras propias fábulas y filosofías. Observemos algo de estos magos. Fueron guiados por Dios. ¿Cómo fueron guiados por Dios? Versículo 1, versículo 2, versículo 9 y versículo 10 nos da información de cómo fueron guiados por Dios. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella, un astro, le estaba guiando. Versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Les guiaba una estrella. ¿Qué fenómeno era este? ¿Acaso un cometa? ¿Un meteorito? ¿O una señal milagrosa? Yo creo, por los datos que tengo en las Escrituras, una señal milagrosa. Así como el Señor usó una columna de nube o una columna de fuego en el desierto para guiar a Israel, también aquí usó una estrella. Porque me da la idea del relato que la estrella apareció y desapareció y volvió a aparecer. Lo que no hace un cometa ni un meteorito. Versículo 12. Hay otro dato de cómo Dios guió a estos señores, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los sueños no son confiables, podemos decir así. No es una fuente confiable de autoridad. Sin embargo, Dios cuando decide hablarle a alguien, habla de alguna manera. Aquí les habló a través del sueño, los guió, los tocó. Eran personas que no tenían la Biblia, recuerden eso. No tenían la Biblia. Sin embargo, también fue usada el documento bíblico. Porque Herodes apela a los doctores de las Escrituras y ellos son informados. Versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
acudieron a las Sagradas Escrituras, en este caso Herodes, y ellos también fueron informados. Notamos algo progresivo. Revelación general, encontramos los sueños y encontramos las Escrituras. Recordemos que estos señores no tenían la Biblia, no tenían las Escrituras. Y Dios trató con ellos y ellos fueron sensibles. Fueron sensibles para escuchar la voz de Dios. Nadie se acerca a Jesús si Dios no lo guía primero. Aquí encontramos entonces la primera condición para acercarse a Jesús. Usted por cuenta propia, por voluntad propia, no se puede acercar a Jesús. Si Dios no está operando en usted, no se puede acercar a Jesús. Es un axioma bíblico, teológico. No hay capacidad en el corazón humano de que voluntariamente se pueda acercar a Jesús. Muchas veces le decimos a las personas, busque a Dios. No tiene la capacidad si Dios no está tratando en su corazón. La segunda condición para que usted y yo podamos acercarnos a Jesús es que se requiere una actitud correcta. Tener la actitud correcta en el momento de tener un acercamiento a Jesucristo. Se entiende por actitud como la disposición hacia algo o hacia alguien. Es como una especie de predisposición. Eso es la actitud. Puede ser la de rechazo o puede ser la de aceptación. En este caso con Jesús, con la Biblia. Usted puede aceptar lo que dice la Biblia, eso se llama actitud. Acercarse con una disposición de aceptación o una disposición de rechazo. No me hable de eso. Es una actitud de rechazo. ¿Sabe una cosa? Para Dios no existe el neutro. Usted recibe o usted rechaza. Pero para Dios no existe eso de neutro. Usted está con Él o está contra de Él. Usted es frío o usted es caliente. Pero ese de tibio, no. Dios lo rechaza. Tanto así que dice la Biblia que lo vomita de su boca. El que no cree a la verdad, entonces Dios le envía un poder engañoso para que crea a la mentira. Y luego sea juzgado. De acuerdo, 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. A eso nos referimos como disposición o aptitud. Para acercarse a Jesús es necesario una actitud correcta. ¿Aceptas a Jesús como lo que Él dijo que Él era o usted lo rechaza? No hay otra opción. Veamos la actitud de estos hombres, los magos o los sabios. Algunas traducciones lo traducen como sabios, otras traducciones lo traducen como magos. Pero la idea de magos aquí no es tal vez esa idea de alguien que hace magia. No, son estudiosos, son sabios. Esa es la idea que hay acá en el texto. Se refiere a estos personajes. Veamos la actitud de estos sabios. 3 veces aparece en este texto adorar. Era la actitud de ellos, adorar a la criatura llamado el Mesías o Jesucristo. A finales del versículo 2 dice, y venimos a adorarle. Ellos habían hecho un viaje largo hasta Jerusalén con la intención de adorar al Mesías. Versículo 8, y enviándolos a Belén, aquí habla de Herodes, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 11. Y al entrar en la casa, aquí está hablando de los sabios, magos, vieron al niño con su madre María y postrándose,
lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron. Encontramos acá 2 veces menciona la adoración de los magos o de los sabios. La intención cuando llegaron a Jerusalén, ellos los dijeron, venimos a adorarle. Y en el 11, que realmente lo hicieron. Llegaron allá y lo hicieron. Visitaron al niño y entonces lo adoraron. Y en una ocasión menciona a Herodes, que él decía que iba a lo mismo, que le informaran para ir a adorar. La actitud de los sabios magos era adorar a Jesús. Esta palabra que traduce adorar en los originales griegos significa hacer reverencia, significa dar obediencia. No es un asunto de levantar las manos, es un asunto de poner en práctica. Significa un acto de homenaje. Solo a Dios se adora. Solo a Dios se le guarda este tipo de homenaje del cual conlleva esta palabra, adorar. Solo a Dios, a nadie más. Y aquí encontramos adorando a un niño llamado Jesús. Un dato que nos da las Escrituras, que Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne. Los apóstoles rechazaron la adoración. Hay un relato bíblico en Hechos 14. Yo le invito, si usted me acompaña con el texto bíblico, Hechos 14. Ahí encontramos a los apóstoles, llegaron a un lugar, a un sitio, y entonces quisieron adorarle. Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Eso es adoración. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Rechazaron todo tipo de adoración que esta gente pretendía ofrecerles a ellos mismos. Los seres humanos somos así, parece. Una tendencia de adorar a otro humano, de adorar a un artista de la farándula, a un deportista, a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, a X personas. Hay esa tendencia de casi hincársele de rodillas. Algunos lo hacen. Hay esa tendencia en los seres humanos, a papas, a pastores, a televangelistas. Se vuelven tan famosos que si vienen a alguna ciudad del país, mucha gente se mueve hasta allá. Como una forma, pareciera, de adorar a seres humanos. Hay esa tendencia. Aquí lo encontramos en las Escrituras. Pero ¿qué hacen estos hombres santos que entendían realmente a quién iba dirigida la adoración? La rechazan. Rechazan todo tipo de adoración a seres humanos, porque solo a Dios se adora.
solo al Señor del universo. En Apocalipsis encontramos el autor del Apocalipsis, Juan, que se postra a los pies del ángel que le había dado la revelación, y el ángel le dice que se levante, que él es un consiervo con él, que solo a Dios se adora. Apocalipsis 22:9. Voy a hacer lectura también para dejar que la misma palabra de Dios sea la que hable. Es más importante lo que dice el Señor que lo que tal vez yo le voy a comentar. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Está hablando Juan. Voy a leer desde el 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No olvidemos esto. Solo a Dios se adora. Y estos sabios magos se dieron un viaje tan largo, llegaron a Jerusalén para adorar al Mesías. Y luego lo encontramos adorándolo. Y las Escrituras no hacen ninguna refutación de esto, porque entonces Jesús es Dios. Encontramos otro relato bíblico acerca de la adoración a ciertos personajes. En el libro de Josué, capítulo 5, Josué había cruzado el río Jordán y estaba a punto de comenzar la conquista de la tierra prometida. Pero se le presenta un varón. Josué 5:13 dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí usted pudo observar Josué adorando a un personaje que se le presentó. Y ese personaje recibe la adoración y la admite, lo acepta. ¿Quién es ese extraño personaje del Antiguo Testamento? Indudablemente Jesús. Jesús revelado en el Antiguo Testamento, y acepta la adoración porque Él es Dios. La adoración es rendición. La adoración también incluye arrepentimiento. La adoración incluye también diligencia. Estos personajes, los sabios magos, Mateo 2, cumplieron con algunas condiciones de lo que es la adoración. Fueron diligentes. La diligencia no pospone. La diligencia no es luego. La diligencia no es después. Cuando yo sienta algo, cuando el Señor me toque, eso no es adoración. Porque la adoración incluye diligencia. No es cuando estés preparado. No es ahorita, no. La diligencia tiene la idea también de prisa, de esfuerzo, de vencer obstáculos. Y eso está incluido dentro de la adoración. Y estos señores lo hicieron, los sabios magos. Desde allá de donde ellos venían, no se sabe exactamente de dónde ellos hicieron el viaje. Tal vez era Persia, tal vez era Babilonia, pero sí se sabe que era un lugar remoto. Desde el momento que ellos comenzaron el viaje,
ya venían adorando porque estaba en su corazón. La diligencia y el vencer obstáculos. Uno de los obstáculos que vencieron fue el viaje, un viaje distante, del oriente, mucha distancia. En una ocasión escuché un predicador, pastor, de un país de aquí de América Latina. Él cuenta que visitó una iglesia en la zona rural de ese país. Y una noche anterior, o unas noches anteriores, él conversaba con el pastor de la zona rural y observó que desde las montañas se veían luces en las montañas, lucecitas. Y él le preguntó al pastor de la zona, este pastor visitante, y el pastor de la zona le dijo, esos son hermanos que vienen para el culto. Eran hermanos que tomaban un día y 2 días de camino para ir a congregarse. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Diligencia. Corazón que adora. Y a veces nosotros estamos en la misma ciudad, en la misma cuadra donde nos congregamos. Una pequeña llovizna se convierte en la perfecta excusa para no hacerlo, porque no hay un corazón que adora. Un corazón que adora como el de estos magos, sabios magos, los llevó a vencer obstáculos. La actitud correcta nos lleva a Jesús. Esa es la actitud correcta, una actitud de adoración. Romanos 12:11 dice lo siguiente. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué le parece? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese versículo no lo sabían estos señores, pero lo ponían en práctica. Recuerden que ellos no tenían Biblia. Veamos por otro lado la actitud de Herodes, versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Él estaba recomendando diligencia, ya ellos eran diligentes. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hay gente falsa como Herodes. Hay muchos Herodes hoy. Y en nuestras iglesias muchos Herodes, con una falsa adoración, que incluso van y se reúnen, pero no para adorar. Motivaciones diversas, no la motivación correcta. No vienen a Jesús. Van a la iglesia, pero no a Jesús. No son movidos por la actitud correcta. Una de las motivaciones que había en Herodes era que él no aceptaba competencia, porque esta gente le habían dicho, el rey de los judíos ha nacido. Él no aceptaba competencia. El poder corrompe, estaba corrompido este hombre. Él era un usurpador, Herodes, porque Herodes no era del linaje de David, él era edomita. Mientras que Jesús sí, era del linaje de David. Él quería saber dónde estaba Jesús para matarlo. Ese era el propósito de él. Cualquier otra motivación que no sea adorar a Jesús es corrupta. Si usted se acerca a Dios con una motivación que no sea adorar a Jesús, su motivación es corrupta, es pecaminosa. Tal vez vamos por comida muchas veces al Señor. Nos mueve eso, milagros, sanidad o cualquier otra motivación. Algunos por la esposa,
por el novio. Otros cargados de amargura, pidiendo venganza al Señor. Y es una motivación corrompida, corrupta. La correcta es rendición, que es adoración. Veamos otra actitud aquí. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes llamó a los teólogos, a todos los teólogos, los grandes doctores, estudiosos de la Biblia, y les preguntó, ¿dónde debe nacer el Cristo de acuerdo a la teología? Y todos le respondieron, en Belén de Judea. Y él había nacido en Belén de Judea. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó con estos doctores? ¿Por qué observo en el relato bíblico solo los sabios solitos ellos, buscando a Jesús para adorarle? Y estos señores que tenían toda la información no hicieron nada. No respondieron. No hubo la reacción. Por lo menos prendérsele el bombillo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Acaso nació alguien allí en Belén? Vamos a averiguar. Nada de eso. Se quedaron todos tranquilos. No hubo una reacción. Hay algo interesante. Es necesario acercarnos a la Biblia con la actitud correcta de conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Ellos tenían la información, pero desde el inicio que nace Jesús, no obedecían a esa información. Observe usted qué nos enseña en lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras que hagamos? Primero discípulos. ¿Cómo? Yendo. ¿Cómo? Bautizando. ¿Y cómo? Enseñándole. ¿Enseñándole qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús. Es decir, obediencia. Eso es lo que nos manda las Escrituras. Enseñar a los discípulos a aprender, a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Que guarden todas las cosas. Porque el que es lector de la palabra y luego se va y no la cumple, es como el que se ve en un espejo, dice la misma Biblia. Es como que uno se ve desaliñado en un espejo y no hace nada. Se queda así. Entonces, ¿para qué se miró en el espejo? Entonces, ¿para qué nos acercamos a la Biblia? Este Sanedrín, estos teólogos, se metían goles a sí mismos. Se estaban autoengañando. Se estaban echando mentiras a sí mismos. Así usted y yo, si venimos a la palabra de Dios y no la obedecemos, nos estamos mintiendo nosotros mismos. Los magos, los sabios, hicieron un viaje solo a Jesús. ¿Qué sucedió con el Sanedrín? Vuelvo a preguntar. ¿Qué sucedió con los teólogos? ¿Qué sucedió con la información que tenían? Yo le invito a usted hoy a venir a Jesús. A venir a Él con la motivación correcta. Si usted percibe que Dios lo está guiando, hoy es el día de que usted tenga un encuentro con Él. Hoy es el día que usted se acerque a Él para adorarle, adorar a Jesús. Es importante que usted revise sus motivaciones conscientes e inconscientes. Y es necesario que requiera la disposición correcta, la predisposición correcta, si es de llamarle así, de rendirte a Él con diligencia. Ya no posponga más. Acércate a Jesús. Ven a Él y entrégale tus cargas a Él. Y Él llevará tu yugo. Y tú tomarás el leer que es ligera su carga. Yo te invito a que hagamos oración. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por entregar a tu Hijo Jesús para dar su vida en rescate de la mía. Hoy vengo a ti. Vengo a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le invito a recibirle como Señor y Salvador
tiene que ver con tu fe, tu disposición de tu vida. La Biblia enseña que es mediante la fe en Jesucristo el que dio su vida para el perdón de tus pecados. Dios te bendiga. Hasta pronto.